Buenos días, chicos, chicas, ¿qué tal? Una pregunta, ¿tienen examen, verdad? Posiblemente en esta semana. Yo no, profe, ninguno por el momento. Hasta la próxima. Ah, ok. Bueno, entonces debe ser mera casualidad que hoy hayan pocos. Bueno, vamos a iniciar entonces. La vez pasada estuvimos trabajando en la hoja, entonces en la hoja de Júpiter, entonces abran la hoja de Júpiter y levantan la mano cuando ya tienen la hoja por ahí lista. Vamos a seguir haciendo gráficos con Seaborn. Ok, un minuto más para que abran esa hoja y ya casi iniciamos. Levantan la mano cuando ya tienen la hoja con lo que teníamos la vez pasada. Genial, entonces el último gráfico que teníamos era un box plot, si no me equivoco, ¿verdad? Habíamos hecho un box, SNS, box plot y habíamos dicho que en el eje X iban a venir las especies, species, y en el eje Y iba a venir la longitud del cépalo, algo así. Y los datos los íbamos a tomar de mi data frame, que era este que tenía aquí. Si corríamos eso, salía un gráfico así y
No sé si les consulté qué era lo que significaba esto en el boxplot, esta línea, esta y ese puntillo que está por ahí. ¿Alguien me había dicho qué eran el significado? Creo que en la pasada me dijeron que eran los cuartiles, la mediana y los puntos que estaban fuera en los extremos. Ok, listo. Hagamos algún otro gráfico. Hagamos, por ejemplo, un gráfico de barras, un bar plot. Entonces, volvemos aquí, hacemos una celda nueva y por aquí la misma idea. Ahora puedo hacer uno de barras. Le voy a decir que sea un bar plot. Y casi que lo mismo que copio acá, lo copio acá para no tener que repetir todo lo que escribo. Lo corro y ahí está mi gráfico de barras. Un minuto para que lo puedan copiar. Los gráficos tienen ciertos estilos. Tiene un estilo por defecto, pero ese estilo se lo podemos cambiar. Entonces, si arriba de esa instrucción yo escribo lo siguiente, sns.set barra bajo style, podemos cambiar el estilo por alguno de los diferentes estilos que tiene preconfigurados Seaborn. Veamos Dark Grid, sale de esta forma. Ese es uno de los que existen. Está también Dark. Está también White Grid. Sí. Prueben algunos de esos para que vean las diferencias.
¿Listos? ¿Todos bien con el gráfico de barras? ¿Alguna duda o consulta? Ok, el siguiente tipo de gráfico que vamos a utilizar es uno que se llama scatter plot. Es un gráfico de puntos. Entonces le voy a dar el nombre de puntos SNS, scatter plot, y voy a tirar la longitud del pétalo contra el ancho. Y utilizo estos datos. Aquí puse una T de más y listo. Vean, es este tipo de gráfico. Un minuto para que lo puedan copiar. Ok, todo bien, no hay dudas hasta el momento. Podemos hacer diferentes configuraciones, opciones sobre este tipo de gráfico. Por ejemplo, vean que aquí en el eje Y está el ancho, aquí está la longitud. Podríamos variar el tamaño de estos puntitos de acuerdo a cómo en el eje Y vaya aumentando ese ancho. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que el size de cada uno de esos puntitos
va a estar determinado por esta variable de acá. Y entonces, aquí vamos a ver cómo va a ir aumentando el tamaño de esa bolita. Nos va a decir el tamaño aproximado acá de cada uno de esos puntos. Ok, ¿dudas hasta este punto? No. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente. Voy a agregar una nueva celda. ¿Qué pasa si yo quisiera poder mostrar cuál es la tendencia de crecimiento que siguen estos datos? O sea, agregar una línea de tendencia. Hay otro tipo de gráfico que podemos utilizar para eso, que se llama LM-plot, de la Linear Model. Y la misma idea, le pasamos estos datos, lo va a calcular con esta información y él automáticamente nos va a hacer el modelo lineal que más se aproxima a estos datos de por acá. Sencillo. Un minuto para que lo puedan copiar. Si tienen dudas me dicen.
Ok, ¿qué pasa si quisiéramos uno similar a este, un gráfico, pero que visualmente yo pueda ver cuáles de estos son de la especie setosa, cuáles son de la especie versicolor y cuáles son de la especie virgínica? Que aquí representado me salga visualmente separado estos de acá. Entonces lo puedo hacer con el scatter. Vamos a hacer una nueva celda y eso sería, voy a quitarle el size, no me interesa de momento, y eso sería utilizando este parámetro hue. Y entonces visualmente nos deja ver en diferentes colores cada una de las especies. Minuto para que lo puedan copiar. Ok, si me preguntan qué pasa si quiero el gráfico con el modelo lineal, pero también con los colores, la misma idea. Este mismo parámetro se lo paso a este de acá. Le pasé el que no era. Vamos a ver. Aquí. Listo. Aquí vemos cómo me calculo un modelo lineal para cada una de las tres especies. ¿Dudas hasta este punto?
Genial, entonces sigamos. Otro gráfico más. Vamos a hacer ahora un strip plot. Voy a utilizar para el eje Y igual el ancho del pétalo. Y para X lo voy a separar por especies. Los mismos datos. Y nos sale un gráfico así. Nos muestra los diferentes anchos de pétalo. Cada puntito representa una flor y nos va mostrando gráficamente en qué ancho se encuentran cuáles. Ok, siguiente gráfico, lo vamos a hacer un poquito más complicado. ¿Qué pasa si quiero mezclar varios gráficos? Por ejemplo, tengo este de aquí y tengo un box plot. Y quiero en un mismo gráfico tener los dos a la par. Entonces, en vez de, qué sé yo tener que copiar uno y pegarlo en el otro, yo quiero generarlo en la misma imagen. Entonces, cuando quiero combinar gráficos, vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos con Matplot. Entonces, tengo que importar incluso Matplot. Tengo que tener esta librería porque nosotros podemos combinar la librería Seaborn con la librería Matplot para hacer gráficos un poco más avanzados. Entonces, hago el import de la librería de Matplot y entonces tengo la figura y el AX que va a venir de la librería de Matplots. Voy a utilizar la función subplots para que me dé una fila con dos columnas. En una sola fila van a salir dos gráficos. Le puedo poner un tamaño en específico a este gráfico. Recuerden que acá esto es una tupla y le voy a poner 8 de largo por 4 de alto. Y ahora sí voy a utilizar la librería de Seaborn para crear el boxplot, que es este de acá. Entonces me lo voy a traer y lo voy a pegar aquí. Aquí va a estar un gráfico. Voy a utilizar este otro.
Quiero combinar estos dos gráficos. Y vamos a correr esto a ver qué sale. Dice por ahí que nos está dando un errorcillo. Ok, lo quiero. Vamos a organizar esto. Ok, por aquí le tengo que decir al final en qué posición va a ir cada uno de estos dos gráficos. Entonces, al final acá le tengo que decir, le voy a cambiar de nombre a esto para que no se confundan en algo. Le voy a decir que este gráfico va a ir en el eje 0. Esto es un objeto y voy a decir que este gráfico esté en la primera posición de este objeto. Y le voy a decir que este segundo gráfico esté en la segunda posición. Probemos ahora. Algo más falta por ahí. Aquí. Fix size, posiblemente. Listo. Entonces nos van a salir los dos gráficos en uno solo, en una sola imagen, siendo el primero el box plot y el segundo el strip plot. Y así podría combinar los gráficos que yo quiera. Podría hacerlo de, por ejemplo, 2x2 y hacer un gráfico con 4 diferentes gráficos en uno solo. Un par de minutos para que lo puedan copiar.
¿Dudas? ¿Ya lo pudieron copiar? ¿Ocupan un minuto más? Ok, vamos a hacer otro gráfico más. Vamos a hacer un gráfico de distribución, un displot, distribution plot, y voy a decir que el valor por el que quiero calcular la distribución va a ser el ancho del cépalo. Corremos eso y listo. Gráfico con las distribuciones de los porcentajes. Son estos los porcentajes de cada ancho largo del cépalo. Y ahí nos hace una línea de más o menos normal, tratando de aproximar una distribución normal de las distribuciones. Ok, por ahí les pasé el código de este, por aquello que es un poco largo y les dé error en alguna parte. Este está bastante simple, así que no hay problema.
Último gráfico para la clase de hoy. Vamos a hacer otro gráfico que combine gráficos, solo que los va a combinar en el mismo, no va a ser como una cuadrícula de gráficos. Entonces, ¿qué pasa? Para su tarea programada, para sus tareas programadas, van a tener que mostrar información de un data frame y adicionalmente van a tener que traslapar la información de una línea o una función arbitraria que ustedes creen para determinar o contrastar esos datos que vienen del data frame, o sea, los datos reales contra alguna función que ustedes creen. Entonces, por ejemplo, voy a por aquí importar NumPy para ayudarme a hacer esa función que yo quiero y voy a crear un gráfico utilizando la función FacetGrid. Y voy a decir que utilice el data frame que siempre hemos utilizado y le voy a dar un tamaño en pulgadas que, por ejemplo, va a ser 5. Entonces, voy a decir que este gráfico va a ser igual al gráfico. Voy a utilizar la función map para agregarle un nuevo gráfico de la librería PLT, un scatter que venga y tome lo mismo que hemos hecho por aquí, el pétalo contra el ancho. Ok, vamos a ver esto de acá, por aquí este punto no va. Listo. Tengo el primer gráfico que tenía por acá. Algo me dice de que el size ya no se utiliza. Listo. Le cambiaron el nombre al parámetro, ahora le dicen altura. Entonces, ya tengo este gráfico, pero ¿cuál es la utilidad de haberlo hecho con esta notación de acá? Un poco diferente, que yo le puedo agregar otro nuevo gráfico sobre este. Entonces, yo podría decirle acá con Matplot que me grafique una línea sobre este gráfico de acá. Entonces, voy a venir y voy a crear un par de valores, un par de vectores X y Y con datos arbitrarios, pero que yo sepa que más o menos calzan por aquí una línea. Y entonces voy a hacer con la librería NumPy un montón de datos que vayan del 0 al 3. Del 0 al 3 quiero unos 50 puntos. Y aquí voy a hacer algo como, voy a hacer una lineal, entonces va a ser igual a X. Una línea que vaya de 0 a 3. Y aquí en el plot voy a graficar X contra Y y le voy a decir que lo ponga en color rojo. Entonces voy a poner el... Listo. No calza muy bien. Podría multiplicar esto por 0.5. Podría restarle, vamos a ver qué sé yo, le puedo restar 1 mejor. Lo movió por aquí. Podría, y aquí es donde entra, no lo voy a hacer desde 0, lo voy a hacer 1 para que no quede desde -1, sino que quede desde aquí. Listo, algo así. Ok. Esta línea en rojo es una función, es esta función de acá. Entonces, esto debería ir hasta 7, vamos a ver. Algo así. Hasta 5, a ver. Ok, ¿qué es esta línea en rojo? Esta línea en rojo va a ser esa predicción, esa función que ustedes se van a tratar de inventar
o van a buscar información acerca de funciones que me muestren los patrones de crecimiento epidemiológico de alguna enfermedad, y esa línea en rojo va a ser precisamente esa función, la que les ponía en el ejemplo de los videos, solo que ahora en aquel ejemplo lo estábamos haciendo con Matplot, aquí lo puedo hacer con Seaborn. Y entonces esta línea puede ser una función cuadrática, puede ser una función lineal, puede ser un polinomio, lo que a ustedes se les ocurra. No sé si hay dudas, pueden agregar más incluso, pueden agregar más líneas. Voy a agregar una más para que vean cómo sería. Copio esto, simplemente más abajito, otro x2, otro y2, pero aquí puede ser otra función. Aquí puede ser esto por x medios. Y la voy a poner de color azul. Y queda otra línea por ahí. Esta parece que se aproxima más a esos datos. Les voy a pasar esto a todos. Y no sé si hay dudas o consultas de este último gráfico de acá. ¿Todo bien? Entonces, hasta acá llegaríamos con la clase de hoy de graficación, la segunda parte de graficación. Noten que ya por ahí les dejé el siguiente laboratorio. Si no hay dudas, entonces lo estaríamos por hoy, muchachos. Solamente una cosa, si por ahí está una compañera que me hizo una consulta la clase pasada, puede quedarse la del examen, digo. Profe, disculpe, yo no soy la del examen, pero ¿cómo hacía uno para guardar esto desde acá? Ok, para guardarlo, vienes por aquí, le das File, Save y lo guardas. Lo guardas como, y ahí le pones el nombre, clase 2 de Seaborn. Y ya ahí queda guardado en
Ya te muestro. Acá en la otra ventana, si usted lo vuelve, la refresca, ahí se ve que queda guardado ese que acabamos de hacer, clase 2 de Cyberrun. Ok. Lo podrías descargar si quisieras también. Ok, vamos a descargarlo. Un segundo. Si también lo quisiera descargar, simplemente vienes por aquí y le das descargar como y tienes estas opciones para descargarlo. Usualmente, si lo quieres abrir luego como archivo para programar, lo puedes guardar en libro o en .py, como de Spider. Ok. Todo esto se ¿Sí? puede hacer en Spider también. Todo esto se puede hacer exactamente igual en Spider, sí. Ok. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Hasta luego. Chao.